pero es un odio, ¿no? O sea, ¿cada qué tiempo estás asesinando personas? 4 o 5 minutos. Cada 4 o ¿Y 5 todo meses. siempre lo botas así en la sequía, así en las riberas? Sí, a ver, lo dejo así desmayado, lo dejo. Está bajando, ya, más ya está bajando, ya, ya, simplemente, a ver, ¿dónde? En la nuca, justo en la nuca. Ya, supongo ya se cae, ya, está en el piso, aquí atrás, ya, ¿y en qué momento sacaste todo esto? El peruano Domingo Norabuena se hacía pasar por mototaxista para robar y matar. Desde el 2015 hasta el 2018, le quitó la vida a al menos 13 personas, aunque se sospecha que el número de víctimas podría ser aún mayor. Este hombre, de 57 años de edad, se convirtió en uno de los peores asesinos seriales del Perú. ¿Por qué un hombre en sus 50 se embarcó en una serie de asesinatos? ¿Era el robo su único móvil? ¿Qué sucedió en su vida para que tomara esta decisión? Domingo Manuel Norabuena Espíndola nació en el distrito de Cotaparaco, en Recuay, Ancash, el 17 de junio de 1962. Tiene 12 hermanastros, pero es el único hijo en común de Celestino Norabuena y Antonia Espíndola. Los primeros 3 meses de su vida, vivió con su abuela materna. Una madrugada, cuando tenía 5 años, lo encontraron en la chacra de un vecino durmiendo y su madre lo castigó enviándolo a vivir con su padre, Celestino Norabuena. Su infancia estuvo marcada por maltratos por parte de su padre, el cual lo mandaba a pastorear sus animales. Cuando su padre se encontraba ebrio, abusaba sexualmente de él, dejándolo en el cuarto con las manos atadas a la cama. El sadismo de Celestino no tenía límites e incluso llegó a cortarle partes de su cuerpo. Más tarde relató la violencia y descuido que sufrió por parte de sus padres. Mi papá era un avigeo, les gustaba robar animales. Cuando él robaba venían los dueños a preguntar a mi casa, yo les avisaba que mi papá se los había robado. Mi papá me pegaba por soplón. Me golpeaba con chicotes con los que arreaba los animales. Me llevaba a un puquio y ahí me golpeaba desnudo. A medida que pasaba el tiempo, el ensañamiento contra Domingo fue cada vez más brutal. Me amarraba al caballo y me arrastraba, tengo heridas y roturas en la cabeza. Otro castigo era amarrarme de manos en un cuarto donde el suelo estaba mojado. Su padre también le cortó la oreja izquierda, así como la lengua, y le dejó marcado todo el cuerpo para siempre. Las heridas se reflejan en las manos y piernas, en la espalda y la cabeza. Su madre también le dio un trato hostil, como indicó en su testimonio. Mi mamá no vivió conmigo, mis abuelos maternos me criaron, pero a pesar de eso yo buscaba a mi mamá y ella me golpeaba con palo para que no la buscara. Celestino Norabuena se despreocupó por completo de la educación de Domingo y nunca lo envió a la escuela, y como consecuencia, Norabuena no aprendió a leer ni a escribir. Esto repercutió en su futuro, ya que su ignorancia y su analfabetismo limitaron sus posibilidades de conseguir un empleo mejor remunerado. A los 14 trabajó en una casa cuidando a niños, pero solo estuvo 2 meses. Luego deambuló por las calles pidiendo limosna, hasta que empezó a trabajar como ayudante de un camionero, cargando y descargando mercancía. A sus 16 años regresó a Cotaparaco y comenzó a delinquir en el hurto de animales. También comenzó a emborracharse constantemente con licor de chicha. A los 18 comenzó a trabajar en una mina de Huaraz, pero se aburrió y volvió a robar, se introducía a los domicilios y se llevaba las cosas de valor. Y sus conductas delictivas continuaron. Ya con 20 años conoció a su esposa, Esterlina Chávez, y se instalaron juntos en Huaral. Y construyeron una humilde casa. El matrimonio subsistía limpiando pescado en la playa y trabajando como jornaleros por las chacras. Tuvieron 5 hijos, con los que no se llevó bien, no podía ayudarles con sus deberes porque nunca aprendió a leer. Además, como relataron su esposa e hijos, Domingo discutía con ellos y reaccionaba de forma violenta. Años después llegaría a tener un amante. Viviana Tolentino, una mujer de 51 años que se dedicaba a la venta de jugos en la puerta de un colegio, la conoció en el año 2015, cuando empezó a llevarle diariamente una carga de naranjas. Para ganarse la vida. La familia se dedicaba a las labores de agricultura y otras actividades. Tiempo después y con mucho esfuerzo, Domingo logró comprar una mototaxi con la que se hacía pasar por mototaxista. Este vehículo sería lo último que necesitaba para llevar a cabo una serie de homicidios violentos. Trabajaba solo de 10 p.m. a 1 a.m. y no realizaba más de 3 servicios por noche.
A veces no hacía ninguna carrera. Se iba a sitios oscuros, por la carretera, apagaba las luces de la moto y se echaba a dormir en la parte de atrás. A la mañana se iba a su casa, con su esposa y veía noticieros. Por la tarde se iba donde el amante. No ganaba más de 15 soles diarios. No se sabe exactamente cuándo Domingo comenzó a asesinar, pero desde el año 2010 en Huaral se registraron homicidios con características similares a los asesinatos que se le pudieron comprobar. Huía de los pasajeros sobrios. Solo se ofrecía a llevar a los más borrachos. Esto es porque, según él, los pasajeros eran malcriados y no le pagaban. Además, los ebrios eran blancos más fáciles, les extraía el dinero y los bajaba. Pero si el potencial viajero rechazaba sus servicios, fingía irse. Daba vueltas y regresaba para entablar una nueva conversación con el mismo sujeto, como si fuera otro chofer. Las muertes que se pudieron adjudicar al monstruo del garrote habrían comenzado desde el año 2015. Y su modus operandi era de recoger a sus víctimas a la salida de bares, discotecas o fiestas patronales. Prefería transportar a hombres o mujeres que salían en estado de ebriedad o con otras sustancias, ya que eso le permitía reducirlas con facilidad. La gran mayoría de las víctimas estaban en estado etílico. Aunque la razón por la cual elegía a este tipo de personas, según sus propias palabras, era porque las odiaba, le recordaban a su padre. Sentía que cada vez que mataba a una persona, eliminaba a su progenitor. Aunque también dijo que mataba porque no tenía dinero. Una vez que la potencial víctima se subía a la mototaxi, comenzaba a dar vueltas hasta que el cliente, embotado por el alcohol, quedara en un estado de semi-inconsciencia o se durmiera. Entonces se dirigía a las afueras de Huaral. Primero les robaba sus pertenencias y luego les pedía que se levantaran y se bajaran de la mototaxi con la excusa de que había sufrido un accidente. Mientras la persona se bajaba, Domingo le arrebataba la vida con un garrote de madera de 40 centímetros o con un tubo de metal de 1,20 centímetros. Los golpes los proporcionaba en la nuca o la región occipital. Les daba uno o varios golpes. Las víctimas caían y él las arrastraba hasta el canal de regadío. Esto con dos propósitos, el primero con el objetivo de terminar con la vida de la víctima. Las personas intentaban levantarse, pero sus esfuerzos eran insuficientes y terminaban ahogándose. Y el segundo era que el agua eliminara las evidencias del homicidio. Desde el 2015, la policía de Huaral detectó más de una decena de muertes violentas que, a primera vista, no tenían relación entre sí. Se pensó en la posibilidad de que las personas estaban siendo víctimas de las peperas, pero esta hipótesis quedó descartada cuando se realizaron exámenes de laboratorio y los cuerpos daban negativas para drogas. Poco después se observó que las víctimas compartían 6 características en común: habían bebido una cantidad importante de alcohol la noche en que fueron asesinadas. Los bares o lugares donde habían estado previamente se repetían, no pertenecían a una clase privilegiada. Abordaron una mototaxi para ir a casa. Y todas recibieron un golpe mortal en la nuca. Las personas fueron abandonadas en canales de riego a las afueras de Huaral. Así, cobró fuerza la hipótesis de que había un asesino en serie. En el 2017 se reportaron varias muertes violentas y al mismo tiempo 2 personas sobrevivieron al brutal ataque de un mototaxista. Eduardo Carrasco, de 46 años, fue atacado el 10 de junio de 2017 junto a su esposa Jessica Moya, de 35 años. Tomaron el mototaxi de Norabuena tras celebrar, entre tragos y amigos, el aniversario de su centro de labores. Luego de varios minutos en la unidad, Carrasco, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, sintió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Solo volvió a reaccionar cuando sintió que se ahogaba dentro de un canal de regadío, lugar de donde logró salir arrastrándose unos 200 metros hasta llegar a la ruta Huaral-Aucayama. Allí un taxista lo auxilió y lo trasladó hasta el hospital más cercano. Su esposa, quien también fue atacada de la misma forma, falleció. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de donde fue abandonado Carrasco. Otro sobreviviente fue Rafael Ricardo Tinoco Villanueva. Domingo lo llevó a un lugar alejado de la ciudad. Lo bajó de la mototaxi y lo golpea, lo tira al canal de regadío. La víctima fue arrastrada unos 200 metros y contra todo pronóstico logró salir del canal. Caminó un poco y un agricultor lo ayudó. Rafael fue llevado al hospital y sobrevivió. Recordaba pocos detalles, pero estos permitieron que los agentes acortaran el espectro de búsqueda de un sujeto a quien apodaron el monstruo del garrote. Ahí es lo que me habían arrastrado y me han botado ahí. Sé que han pensado que yo estaba muerto.
porque lo que me ha golpeado ha sido en la cabeza y estaba rajado mi cráneo. Sí, ya seguro pensó que estaba muerto y ya me ha botado ahí, porque de acá dice que la sangre estaba acá de la pista, se notaba clarito con lo que me habían arrastrado. Otra víctima mortal del monstruo del garrote fue Manuel Rojas de la Cruz. Fue encontrado herido el 22 de octubre del 2017, en Urangal. Ese día se estaba realizando el censo a nivel nacional. Logró ser internado, pero no sobrevivió. Agonizó durante 22 días en el hospital hasta que finalmente falleció producto de varios golpes infligidos con un objeto contundente. Tan solo 7 días después, Norabuena vuelve a matar. El 29 de octubre de 2017. Domingo mata a Teófilo Nieto Mendoza, de 46 años. Este hombre salió de un bar y negoció con Norabuena, que manejaba un mototaxi, para que lo transporte a su hogar. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y Teófilo decidió marcharse, pero muy de cerca lo siguió el monstruo del garrote. Esta vez logró convencerlo de subirse. Teófilo tuvo el mismo destino que las víctimas anteriores. El cuerpo fue encontrado en un canal de regadío. Ya no había más dudas. Estos patrones de conducta eran obra de un solo hombre. Desde el 30 de enero, el servicio de inteligencia le seguía los pasos a Domingo Norabuena. Se determinó, gracias a las cámaras de seguridad de los locales, que el sujeto recogía a sus víctimas a la salida de bares, discotecas o fiestas patronales. Prefería transportar a personas que salían en estado de ebriedad o con otras sustancias, ya que eso le permitía reducirlas con facilidad. La policía lo vigilaba en auto, moto y hasta vestidos de civiles. No tenían que llamar la atención. La investigación dio frutos y obtuvieron el nombre de la matrícula de la mototaxi, así como su horario. Se determinó que no se dedicaba a este oficio y solo salía de noche. No podían detenerlo, porque no tenían suficiente evidencia. Necesitaban detenerlo infraganti. Y la oportunidad se presentó el 18 de marzo. A la 1:33 de la mañana. En un mercado de Huaral divisó a su siguiente víctima, Victoriano Parisca, de 49 años. Dio vueltas hasta que Parisca se quedó dormido. Se bajó del vehículo y le rebuscó los bolsillos. Le sacó un monedero con 38 soles. Luego siguió manejando y se lo llevó hacia el canal de riego del sector Jesús del Valle, donde la policía había hallado 4 cuerpos. Lo que Domingo no sabía era que estaba siendo perseguido por agentes encubiertos. En cuanto descendió de la mototaxi, lo interceptaron. Y realizaron una inspección en el vehículo y encontraron un garrote de madera, alicates, un tubo de metal, así como pertenencias de sus víctimas. Por ejemplo, se encontraron 14 chips de celulares, un crucifijo y en ese momento tenía puestos los zapatos de una de sus víctimas. Las pertenencias fueron reconocidas por los familiares de los fallecidos y pasó a ser el principal sospechoso de los asesinatos en serie. Ya arrestado, confesó que iba a matar al pasajero. También aceptó que asesinó a 5 personas, 4 hombres y una mujer, e hirió a 2, que le sustrajo sus cosas y abandonó los cuerpos en canales de riego para que el agua eliminara las evidencias. Cuando le preguntaron por su infancia, la describió como dura. Ni mi mamá ni mi papá me querían. Crecí con mi abuela. Cuando tenía 5 años, ella me devolvió a mi padre, que me encerraba en una habitación. ¿Cuántos mató? ¿Cuántos mató? No es que tengo dos, porque ahí tengo los 12. No, 2. En total, así, ¿cuántos muertos tiene? Sí, sí. 13. 13. Y heridos, el que lo deja media caña. No, sí sabes, si te lee el cielo, la noticia. ¿No? Tú te enteras por la noticia, ¿no? Tiene unos hechos. Unos días después Domingo Manuel Norabuena Espíndola, sospechoso de asesinar a más de 13 personas en Huaral, recibió 9 meses de prisión preventiva y fue trasladado al penal de Carquín. La audiencia duró 7 horas y se realizó en el tercer juzgado penal de investigación preparatoria a cargo del juez William Sandivar Murillo. Según la fiscalía, Domingo aceptó ante el Departamento de Investigación Criminal de Huaral haber asesinado solo 5 de las 13 personas de las que se le acusa. Señores periodistas, si hubiera sido por este señor, he sido obligado. Y me ha pedido 4.000 soles para poder el soborno. Y ¿Quién por le ha este pedido? señor, por los 3 mujeres, quería que reconozca. ¿Quién le ha pedido El señor comandante es un señor corrupto.
Porque no te, porque soy un analfabeto, porque soy un analfabeto, lléveselo. aprovechar. Un grupo de policías lo acompañó a la salida de la sede judicial, donde lo esperaban las familias de las víctimas, que exigieron a las autoridades que el caso no quedara impune. Además, intentaron lincharlo. Días después de la captura del monstruo del Garrote, familiares de las víctimas e incluso uno de los que pudo ser su víctima, fueron al programa Tengo algo que decirte y contaron los aterradores momentos que vivieron. Él primeramente lo golpea, él ha sufrido En el Almenara 22 días y estuvo internado. ¿Estuvo agonizando? Sí, mi hermano agonizó 22 días. Dios mío. Nosotros ahí hemos sufrido mucho, Ay, Javier. ¿no? Entonces, Y pedimos una pena máxima para esa persona. Yo creo que más, no, así uno pide la pena de muerte, no lo van a dar. Para mí es bien difícil darle el cariño de su madre que podía tener. Porque se lo llevó a mi amor tan grande. Me dijo mi hijito sin paz. La PNP identificó que Domingo Norabuena Espíndola asesinó a Manuel Andrés Rojas de la Cruz, Teófilo Nieto Mendoza, Sergio Hugo, Eusebio Brandan, Jessica Calderón, Nibardo Youel, Leonarda Quiñones, Medelina Chupica, Eusebio Branda, Raúl Zavala, Marco Juvencio, Víctor González y Marianela Calderón. El informe pericial de psicología forense concluye que Domingo se caracterizaba por un deseo permanente de alcanzar satisfacción inmediata sobre personas que se encontraban privadas de sus sentidos. Frente a los hechos motivo de concurrencia, expresa un relato poco espontáneo manifestando de haber sido autor de 3 muertes y 3 personas heridas. Domingo cambió su versión de los hechos y negó su autoría en los crímenes. Domingo, ¿algo que decir? Soy inocente, señor. ¿Inocente de cuántas víctimas, Domingo? Inocente, señor. Pero ya era demasiado tarde. Domingo Norabuena, de 57 años, enfrentó un juicio donde fue declarado culpable de 13 asesinatos y 2 intentos de homicidio. Fue sentenciado a 35 años de prisión. Podría salir en el año 2053 a los 92 años de edad.